Estamos celebrando 20 años. Y uno piensa, ¿20 años de qué? Porque al ver todo esto, la gente no tiene idea de las cosas que han pasado, el recorrido que ha habido que hacer durante estos 20 años. Que Dios bendiga a mis queridos hermanos de Mahanaim y de cualquier lugar donde puedan escuchar lo que vamos a compartir con ustedes. Su hermano Ezequiel Molina Rosario, por la misericordia del Señor, al frente de esta obra llamada Mahanaim o Campamento de Dios. Sucede que al final de los años 2004, nosotros mudamos la cabina de Radio Ven a un local nuevo, poquito más amplio o más cómodo, en la avenida John F. Kennedy, aquí en el Distrito Nacional. Y yo tenía una inquietud muy importante de abrir un local donde fuera posible compartir con los oyentes de Radio Ven, con los seguidores que por décadas habían seguido a la batalla de la fe, y no hallábamos local. Estando en la John F. Kennedy número 12, en el segundo nivel, ocupábamos 3 cubículos donde estaba oficina, cabina y un estudio de grabación. Pero al lado, en el mismo edificio, habían 2 salones de oficina amplios que solamente nos dividía un pasillo. Cuando yo vi esos 2 salones, pensé en que si fuera posible alquilar esos 2 locales, unir esos 2 locales para empezar ahí el proyecto de una iglesia. Soy el pastor Ezequiel Molina Hijo, pastor de la iglesia Mahanaim de la Romana, Miraflores y también de Higüey. En el año 2005, después del éxito que veíamos que Dios nos había dado en la Romana, comenzamos a hablarle a mi padre, el pastor Ezequiel Molina Rosario, sobre la posibilidad de que lo que estaba pasando en la Romana se repitiera en Santo Domingo. A partir de eso es que en el 2006 él acepta la idea y en el mes de marzo arranca Mahanaim Santo Domingo, allá en el edificio Barleta, donde estaban nuestras oficinas ministeriales. Acomodamos un lado del piso que estaba disponible para renta. Y contra todo pronóstico, ahí comenzó esta historia que hoy cumple 20 años. Soy Eliu Molina, asistente pastoral aquí en la iglesia Mahanaim y director de Radio Ven también. Hemos estado aquí desde los inicios de Mahanaim y hemos estado involucrados en toda esta historia de estos 20 años, desde antes de Mahanaim, porque siempre hemos estado involucrados en las actividades evangelísticas del ministerio que ha desarrollado en todos estos por muchas décadas aquí en la República Dominicana. En esos inicios de Mahanaim, recuerdo que, por ejemplo, el pastor predicaba, el domingo predicaba en 2 ocasiones. En la mañana predicaba aquí en la ciudad, en Santo Domingo, y en la noche iba a la ciudad de la Romana, porque ya hace unos años había iniciado Mahanaim en la Romana, que fue la primera iglesia Mahanaim que abrió del ministerio La Batalla de la Fe. Tuvimos un culto un viernes para probar, a ver cómo iba la cosa, y había un grupito de hermanos, como de algunos 200, 300 hermanos, porque era un culto que veníamos dando en diferentes templos que nos prestaban, y a partir de ahí lo íbamos a dar fijo en ese lugar, que no era tan grande, pero que iba a ser más o menos fijo. Entonces empezamos ahí con ese grupito. Luego, esto estamos hablando de febrero, ya en marzo yo digo, bueno, vamos a iniciar oficialmente. Y ahí comenzamos
con el proyecto de iglesia. El primer culto que dimos habían 60 personas y 150 sillas. Aparentemente era una derrota, pero siguió caminando el tiempo y en 6 meses ya no cabíamos. Entonces ya teníamos que sentarnos en el suelo, tuvimos que comprar más sillas hasta que cupieron, cabían apretadas 360 sillas. Estaba totalmente lleno. Y nos pasamos alrededor de 1 año y algo buscando un local más amplio. Lo más lejos que nosotros teníamos era que al lado, a 2 casas de nosotros, había un local abandonado que estaba totalmente vacío y no sabíamos ni siquiera quién era el dueño. Y por la gracia de Dios averiguamos, hicimos las averiguaciones y fuimos a ver el local, y entonces empezó el proyecto de mudarnos al lado. Entramos en ese lugar lleno de cucarachas, basura, que tenía años abandonado. Hicimos una operación limpieza que duró un par de meses, lo pintamos, lo arreglamos, le pusimos plafón. El caso es que arrancamos. Tuvimos 4 o 5 meses, ahí cabían como 500, 600 personas. Comparado con los 300 que teníamos, pues era importante la diferencia. Pero eso tampoco bastó y al poco tiempo tuvimos que romper la pared y abrir todo el salón en la Paseo de los Aviadores, y ahí cabían alrededor de 800, cerca de 1000 personas. Al tiempo también se llenó, y ya cuando teníamos 2 años y tanto, entonces empezó el problema otra vez. Y encontramos un local sumamente amplio, como 3 veces el salón, como 3 veces lo que teníamos. Ese local estaba en la Leopoldo Navarro, esquina Juan Enrique Dunán. El problema estuvo el pago, lo que costaba ese otro local, que era como 6 o 7 veces lo que nosotros estábamos pagando donde estábamos. Entonces el desafío era económico. El desafío era dónde aparecerá el dinero. Voy y chequeo el local, me gustó el local, hablo con los dueños, pero el precio que nos pidieron, que eran $16,000, no podíamos nosotros pensar en eso. Y entonces tuvimos que enfriarnos un poco por un par de meses, pero volví a ver que estaba vacío. Digo, parece que Dios lo tiene reservado para nosotros. Y honestamente, aunque yo estaba en las negociaciones como representante de la iglesia, yo por dentro de mí luchaba con mi duda. ¿Podremos nosotros enfrentar eso? Y mucho menos pensar en la compra. Pero era la condición para rentarnos el edificio. Dios obró, dimos el paso, era un paso sumamente gigante. El sonido que teníamos en la Paseo de los Aviadores no servía para este edificio. Los aires que teníamos en la Paseo de los Aviadores no servían para este edificio. Las sillas no alcanzaban ni servían para este edificio. Había que hacerlo todo. Y así comenzamos, poco a poco. Primero pusimos abanicos para lidiar con el calor. Luego teníamos el tema del sonido, del aire acondicionado, de la silla, del eco. Era un eco horrible. Uno decía un gloria a Dios y duraba una semana sonando. Comenzamos a orar y entonces ahí es que Dios provee el local de la avenida Charles de Gaulle. Se vieron diferentes opciones y en esa primera instancia ese local en la Charles de Gaulle tampoco podíamos comprarlo. Intentamos buscar financiamiento en el Banco de Reservas. Hubo gente que dijo que nos iba a ayudar, pero no se podía. Sin embargo, seguimos creyendo en fe. Y recuerdo que en algunas reuniones tuvimos que decirle a mi padre, no te preocupes, el Señor nos va a dar la victoria. Porque la obra es de Dios y Dios en su tiempo suple lo que hace falta.
Finalmente, 5 años después del primer intento de comprar la Charles de Gaulle, sucedió una situación que lo hizo favorable bajo las mismas condiciones que años antes, sin la necesidad de tener que buscar un financiamiento externo, porque los mismos vendedores decidieron financiar. En ese vaivén, con esa inquietud de adquirir un local, aparece un hermano que siempre estará en nuestra memoria, el hermano Eladio Herrera. El hermano Eladio Herrera era un ferretero y era miembro de la directiva de ferreteros. Los ferreteros eran los dueños de este local, de todo este terreno. Y el hermano sabía que había una situación económica y lo estaban vendiendo. Y me dijo, hermano, nosotros podemos quedarnos con ese local. Insistió, él era un diácono de la iglesia. Insistió hasta que un día, por complacerlo, yo vine con él y vi el local, sin querer verlo. Él me metió para acá, me metió para allá y me enseñó. Digo, vamos a orar, hermano. Hicimos una oración y yo sentí que Dios me decía que era aquí. Hay cosas que no se pueden decir mucho porque no se entienden. Pero yo sentía que aquí era, aunque yo no lo entendiera. Le seguí la corriente. Hablamos con los directivos me hicieron caso, empezaron a reunirse conmigo. Me pidieron una cantidad de dinero, reuniendo todos los fondos de todo el ministerio, por donde quiera que apareciera un centavo. Juntándolo todo, creo que no llegaba a 4 millones de pesos. Y cuando hablamos con esa gente, el precio era 180 millones. Entonces, por más que el banco prestara, no iba a alcanzar. Pero yo me seguí reuniendo con ellos, pensando que Dios podía hacer un milagro. Luego todo se desvaneció. Eso fue en el 2014. Todo se desvaneció porque ellos se dieron cuenta que no había posibilidad. No obstante, antes de cerrar el negocio, nosotros vinimos y dimos un culto. Aquí arriba, donde está el gran parqueo ahora, ahí dimos un culto al aire libre. Y nos despedimos. Pasaron 4 años, ya este local estaba en manos de otra persona. De los ferreteros pasó a los médicos. Ellos nos llaman porque estaban interesados en venderlo y se habían dado cuenta que nosotros habíamos estado interesados en el local. Habían pasado 4 años, 4 años que nosotros aprovechamos para hacer actividades pro local. Fueron 4 años intensos de preparación, de buscar ofrendas, de hacer actividades para que Dios nos permitiera comprar no este local, sino un local. Me dieron el precio y cuando me dicen que cómo lo encuentro, digo, no, hay un solo problema, que nosotros no tenemos ese dinero. Y entonces, como nosotros no tenemos ese dinero, yo no sé qué es lo que ustedes van a hacer. Y dice, ¿cuánto tienen ustedes? Y yo le digo, quizás lleguemos a la mitad. Quizás lleguemos a la mitad. Nosotros le prestamos la otra mitad. Y cuando nos prestaron la otra mitad a 10 años, entonces yo digo, bueno, parece que es verdad que Dios está en esto, porque es de la única manera que nosotros podemos, que nos completen el capital prestándonos lo que nos falta. Pues eso, esa es la bendición del Señor. Entonces, así comenzó el proyecto de aquí, de Santo Domingo Norte. Y ya la iglesia tenía más fondos para enfrentar el reto. En marzo del 2020, entonces fue que pudimos mudarnos. Ahí viene otro desafío, el gran desafío. El principal ha sido o fue la mudanza. Porque en esa mudanza no todos los hermanos podían trasladarse junto con nosotros. Por distancia y por diferentes razones, no todos los hermanos podían venir. Lo que quería decir que la iglesia se iba a partir en 2. Pero Dios es tan fino que permitió que ahora, en vez de un Mahanaim, haya 2 Mahanaim en la capital. Porque lo que pasó fue que vino un Mahanaim para Santo Domingo Norte y se quedó un Mahanaim en Miraflores. Ese fue el primer desafío. Y la segunda prueba
fue la situación del COVID. Estaba el plan de la pandemia. Nos mudamos el 8 a principios de marzo, y el 8 de marzo y el 12 o el 13, domingo y miércoles, dimos culto. Y ya el siguiente domingo habían cerrado el país. No hay culto, 3 o 4 meses cerrado, y nosotros con una deuda que pagar de más de $1 millón mensual, con unas cuentas, con unos compromisos, y ahora no podíamos ni siquiera dar culto. Si hubo algún momento de nosotros rendirnos, realmente nosotros éramos los colaboradores del pastor, y el pastor nunca, si pensó rendirse en algún momento, nunca lo expresó, pero él siempre que llevaba, iba al frente y era el que marcaba las pautas, es decir, nos movemos del hogar, vamos a otro lugar, no tenemos los recursos, pero Dios va adelante y Dios va a proveer. Y nosotros lo que hacíamos, la virtud de nosotros fue seguirlo y apoyarlo. Los milagros han sido muchos. Dios ha hecho muchas cosas que nos faltaría tiempo para contar. Deberíamos ponernos a escribirlo porque con el paso del tiempo se pueden olvidar muchos detalles importantes. Pero lo cierto es que Dios ha estado mano a mano con este proyecto. Y eso se ha visto reflejado en la multiplicación. Hoy no solamente existe Mahanaim Romana y Mahanaim Santo Domingo. Está Mahanaim Higüey, Mahanaim Miraflores, y ahora en el mes de abril saldrá Mahanaim en Bávaro, Punta Cana. Lo que quiere decir que el proyecto de Dios era mucho más grande que lo que nosotros podíamos imaginarnos. En Santo Domingo Norte tenemos 5 años. Nos mudamos la primera semana de marzo de 2020 y ya usted sabe que Dios ha sido con nosotros y la cantidad de gente que se ha convertido aquí. Bueno, aquí esto es bastante más grande que el otro local, mientras allí teníamos menos de 5,000 metros, incluyendo los edificios y el parqueo. Aquí tenemos cerca de 30,000 metros, lo que quiere decir que tenemos cerca de 20,000 metros solamente de parqueo. O sea que ha sido un cambio glorioso. Yo estoy muy contento. El sacrificio ha valido la pena. Todos estos hermanos que se han sacrificado, porque aquí hay hermanos de todos los sectores de la capital y de otros sectores que no son de la capital, sino de ciudades cercanas, y vienen a la iglesia con gozo porque estamos seguros y agradecidos de que Dios ha hecho que este campamento de Él esté aquí con nosotros. Que nosotros estemos aquí ha sido la bendición del Señor. Aquí hay unos nombres históricos que yo quiero resaltar y quiero dar como homenaje póstumo primero a algunos hermanos que ya no están en el planeta Tierra. Por ejemplo, al hermano Eladio Herrera, que fue diácono y enlace que hizo posible que estuviésemos aquí, que conociéramos este local. También a la maestra de nuevos creyentes, la hermana Joana Van der Hoorn, al maestro de nuevos creyentes que pasaron a la presencia del Señor, Felipe Montaño, a la inolvidable líder del ministerio de solteros, la hermana Wendy Borges, también primera directora y a la primera directora del ministerio de mujeres, que fue la hermana Rocío Sánchez, que también está en la presencia del Señor, y la consagrada líder de redes, que fue la última que partió de este mundo, nuestra hermana Dinora Bay, a estos hermanos que Mahanaim estará
agradecido de esos hermanos mientras tengamos vida en esta tierra. Además, ya no póstumo, sino vigente, queremos agradecer algunos nombres de hermanos de esta congregación, varios de los cuales no están aquí por diferentes razones, como el hermano Junior Polanco, que fue el primer director del Ministerio de Jóvenes, el hermano José Miguel Tejeda, que fue el primer director del Ministerio de Hombres, también asistente pastoral, al hermano Boanerges Beltré, que fue el primer músico de los cultos aquí en Mahanaim cuando inició, a Juan Alberto Reynoso, nuestro hermano primer director de misión de los 70, un ministerio de evangelismo, a la primera secretaria Jensi Vivagna de Luna, fue la primera secretaria de Mahanaim, y también al hermano Rafael Pichardo, fiel colaborador de los trabajos de mudanza en los diferentes lugares, excepto aquí a Santo Domingo Norte. También queremos saludar y resaltar nuestro agradecimiento al hermano Víctor Esteves, primer director del Ministerio de Servicio de Mahanaim, y cientos de hermanos que hoy no están aquí porque se fueron con el Señor o porque se están congregando en diferentes otros lugares o están fuera del país, a quienes amamos, recordamos, agradecemos, y sus aportes espirituales y materiales fueron determinantes para que hoy Mahanaim celebre con victoria estos 20 años. Mahanaim avanza. El pasado año logramos construir o concluir el anexo, donde además de este gran salón que caben unos 3,000 personas, hay otro salón donde caben 600, 700 personas que se pueden acomodar y donde se realiza la escuela dominical, la escuela bíblica dominical y otras actividades. Aún tenemos pendiente el lobby, la entrada de las avenidas y otros detalles más que el Señor nos proveerá para construir y concluir en los próximos meses o años. Mahanaim, como parte del ministerio La Batalla de la Fe, no es responsabilidad de un hombre o de una familia, sino es algo que lo ha levantado Dios, porque es una de las dependencias del ministerio La Batalla de la Fe, que como muchos de los oyentes saben, ya cumplió 63 años de ministerio ininterrumpido, especialmente a través de los medios de comunicación. Así que estamos sumamente agradecidos del Señor, y yo quisiera darle un abrazo a todos los que están aquí reunidos en esta celebración y a los que están lejos por allá, hasta del otro lado del mundo. Que el Señor los bendiga y le agradecemos, y si no nos volvemos a ver aquí, allá arriba nos vamos a encontrar. Que Dios le bendiga. Aleluya.